Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión. A continuación se dirigirá al país Su Excelencia el Presidente de la República, Nayib Bukele. Transmite el Gobierno de El Salvador. Todos los canales y emisoras deben enlazarse a Se dirige a la nación el Presidente de la República, Nayib Bukele. Pueden tomar asiento, por favor, muchas gracias. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño, bienvenidos a esta cadena nacional de radio y televisión. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta su casa, en sus televisores, en sus computadoras, en sus tablets, en sus celulares, desde donde nos están viendo. En primer lugar, quiero decir que este día tuvimos una víctima más del COVID-19. Quiero enviar un pésame a su familia, a su esposa. Un hombre de 56 años. Ayer tuvimos un miembro de la Fuerza Armada también que falleció, víctima del COVID-19. Y eso nos dice de que nadie realmente está a salvo de la enfermedad. Al principio se pensó que solo afectaba a adultos mayores, luego se pensó que solo afectaba a personas que tenían otras enfermedades paralelas a esa enfermedad. Ahora nos hemos dado cuenta de que afecta a jóvenes, a viejos, a niños. Tuvimos una víctima de 4 años en El Salvador. Y en el mundo han habido víctimas menores incluso. Afecta a mujeres, a hombres, a ricos, a pobres. Afecta a todos por igual. Se dijo también que en el calor iba a morir el virus y no iba a afectar tanto como en el frío. Y ya se demostró todo y que no tiene nada que ver. Es que incluso las condiciones de calor y humedad juntas, como el caso de nuestro país, pues hacen más virulenta todavía la enfermedad. Creo que es importante que tengamos un poco de conciencia de lo que está pasando en nuestro país, de a dónde vamos si no hacemos nada. El día de ayer, hoy en la mañana, en la madrugada, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto necesario donde nos da más fortaleza y robustez para tomar medidas para proteger a la población salvadoreña de la pandemia. Y a la vez se aprobó también unos decretos económicos que ayudarán a paliar un poquito las dificultades que han tenido nuestras microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas y los trabajadores de esas empresas también. Quiero desmentir además el rumor de que se iba a hacer un cierre total del país, es totalmente falso. También el rumor de que se va a hacer un toque de queda, no hay toques de queda en El Salvador. Los hay en países vecinos como Guatemala y Honduras, pero no en El Salvador. También quiero desmentir que vaya a haber ley seca, no hay ley seca en El Salvador.
Y también quería desmentir que tampoco vamos a tener que no se pudiera comprar comida o que no se pudiera comprar alimentos. Lo que sí vamos a hacer son algunas restricciones para que se cumpla la cuarentena como se debe de hacer, y vamos a endurecer algunas de esas restricciones para el bien de todos, pero en ningún momento para que a nadie le falte el alimento, los medicamentos, o hacer toques de queda o cierres totales del país, que son, pues obviamente, no ese ha sido el objetivo, y lamento mucho que haya habido una campaña sucia detrás, tratando de detener las cosas que nuestro país necesita. Al final de cuentas, lo que estamos haciendo no es a gusto de nadie. Yo creo que no hay ningún presidente en el mundo que quiera tener a su población encerrada en la casa. Simple y sencillamente es la mejor forma de combatir el virus, es quedándonos en casa. Todas las medidas adicionales, como el distanciamiento social, el uso de mascarillas, ahorita no lo estoy utilizando para que poderme dirigir a la nación, pero como pueden ver todos las están utilizando, y así debe de ser, sobre todo cuando hay más gente. Pero incluso estas medidas de distanciamiento social, las mascarillas no son suficientes. La única medida suficientemente segura es quedándose en casa. Esa es la única. Quiero decir que algo muy importante es que durante 4 semanas y media se estuvo discutiendo, dialogando, consensuando una serie de medidas que son las que se van a tomar con amplios sectores. Incluso quiero mandarle un saludo al expresidente de ANEP, Luis Cardenal, con quien tuvimos discusiones, no solo yo, sino también mi equipo, discusiones acaloradas, muchas veces tensas, en alguna vez, y lamento esto, pues, pero alguna vez nos levantamos la voz, o nos dijimos cosas que tal vez fueron muy fuertes, pero al final teníamos algo, y él mismo lo dijo en una entrevista que tuvo el último día que fue presidente de ANEP, y es de que, a pesar de todas las discusiones que por algunos momentos se tornaron más tensas de lo que debieron haber sido, pero al final estábamos todos de acuerdo en algo. Estábamos totalmente opuestos en 1000 cosas, pero estábamos totalmente de acuerdo en algo, y es que queríamos lo mejor para el país. Y ese núcleo era lo que nos mantenía alrededor de tener que lograr un consenso. Ese consenso costó 3 semanas, estaba listo para el jueves de la semana antepasada, esta cadena estaba programada para el jueves de la semana antepasada, luego se movió para el viernes de la semana antepasada, luego se movió para esta semana porque lamentablemente los grupos parlamentarios no necesariamente estaban de acuerdo con lo que habíamos llegado, con constitucionalistas, con el fiscal general de la República, con la empresa privada, con el gobierno, con otros sectores de la sociedad. Y habíamos hecho esto, que creemos que no es perfecto porque perfecto solo Dios, pero es muy bueno y va a funcionar si lo respetamos y si lo hacemos. Pero costó luego tener que llegar a los 56 votos, que además llegaron raspados, costó mucho. Y alguna gente critica el diálogo, y yo entiendo, para mí sería mucho más fácil pelear, pero yo creo, y lo dije hoy, se lo dije hoy al alcalde de San Salvador, es tiempo de poner en pausa, y lo dije en la primera cadena que tuvimos hace ya 2 meses casi, es momento de poner en pausa todos los pleitos políticos, digo en pausa porque estoy seguro que en el futuro lo sabrán, pero que en este momento nos enfoquemos única y exclusivamente en sacar adelante a nuestro país y que la mínima cantidad de salvadoreños mueran. Espero que la nueva dirigencia de ANEP, con quien no me he reunido, pero espero que sea igual en el sentido de que si bien vamos a tener diferencias ideológicas insuperables, pero siempre vamos a poner, por lo menos en tiempos como estos, vamos a poner primero lo mejor para el país y su gente, y luego pues habrá tiempo en el futuro, después de esta pandemia, para discutir política partidista o discutir política electoral. Ahorita solo estamos para discutir política sanitaria y de alguna forma política económica. Bien, quiero llamar un poco la atención en el sentido de que no hemos estado respetando la cuarentena. Realmente, no sé si la palabra será decepcionado o frustrado de cómo es posible que la población salvadoreña no esté cuidando de su salud, de la vida de ellos mismos y de sus familias. Y escucho muy recurrentemente la palabra necesidad, y dicen, no, es que los salvadoreños tenemos necesidad, y usted, presidente, no entiende porque usted tiene dinero. Y yo les digo, miren, yo sé que hay necesidad, muchísima, y la conozco porque he sido alcalde de un pueblo pequeño con mucha necesidad, que lo levantamos. He sido alcalde de la capital, donde hay muchas comunidades con más necesidad incluso que zonas rurales.
he sido presidente de la República y he sido candidato a las tres cosas. Y créanme que conozco la pobreza y sé que hay gente que vive en piso de tierra con una letrina, que probablemente todos duermen en el suelo, o en una hamaca o en una cama para todos. Sé la necesidad. Pero el virus no va a preguntarle su necesidad. El virus no le va a preguntar, mire, usted es pobre o usted es rico. Usted tuvo que salir porque necesitaba comer o salió por placer. Y además, la mayoría de la gente que está en la calle no está por necesidad. Nosotros hemos visto imágenes, todos ustedes la han visto, gente en centros comerciales. Es que van al supermercado. No, mentira. Hay gente que va saliendo con bolsas de comida rápida. No tengo nada en contra de comida rápida, tengo muchos amigos dueños de restaurantes de comida rápida, pero no necesitan ir a un centro comercial a comprar comida rápida. Hay gente que va, y lo peor que en las imágenes, y se ven con mascarilla, no son imágenes viejas, son imágenes actuales. Y van con niños, va toda la familia, va el esposo, la esposa y los 3 niños, a comprar comida rápida a un mall. Entonces, gastar $30 en comida rápida, eso no es necesidad. Con $30 se puede comprar 45 libras de frijol, de arroz. Se compra un almuerzo de comida rápida, lo cual tiene derecho, y ni siquiera va una persona a comprarla, va toda la familia. Se ven los parqueos llenos de los centros comerciales, las calles llenas. ¿Acaso la necesidad cambió? ¿Acaso alguien que tiene un carro de lujo tiene que andar en la calle para comprar algo? Es decir, ahí hay imágenes que estamos viendo, miren esa cantidad de carros, realmente esa cantidad de carros, esa cantidad de gente, todos es por necesidad, algunos pues estarán, como ellos dos tal vez están esperando un bus, pero hay gente tomando una fotografía. Realmente necesitamos tomar fotografías, dormir en la calle, comprar chancletas, platicar con los amigos, car wash. Necesitamos estar lavando el carro. ¿Alguien necesita lavar el carro ahorita, estar en el celular, cortándose el pelo, comprando ropa? ¿Alguien necesita comprar ropa? ¿Para qué? ¿Para salir? ¿Para que le vean la ropa nueva? ¿En tiempos de pandemia? Y el problema va a ser, y esto no es gente mala, es gente buena, son salvadoreños honrados, trabajadores, que están en la calle. Yo no estoy en contra de ellos, es la gente por la que trabajo, la gente por la que nos hemos desvelado todos los días. Hoy ni siquiera me desvelé, hoy prácticamente nos fuimos corridos porque la plenaria terminó a las 4 de la mañana y luego nos quedamos comentando la plenaria y luego se hizo de día y pues ya tocó trabajar. Hemos estado trabajando por ellos mismos. No es un reproche a su trabajo, no es un reproche a los carwash, no es un reproche a la gente que tiene una barbería que trabaja honrada para ganarse el pan con el sudor de su frente, al contrario, un aplauso a ellos. Pero está llevando a la muerte a su casa. Porque lo que va a pasar es que probablemente el barbero tiene COVID y llega alguien a cortarse el pelo, porque quiere cortarse el pelo, tal vez lo tenía muy largo, y luego va a ir a su casa y va a contagiar a su familia. Y cuando esté muriendo y cuando no tenga aire, no le va a decir a la enfermedad, COVID, detente, yo tengo necesidad, yo tenía que cortarme el pelo. Yo solo salí un ratito, así que no me mates o no me quites el aire. O cuando el ventilador no sea suficiente, no tengamos suficientes ventiladores, va a decir, no, pero no hay problema porque yo salí con una justificación. O el gobierno no sabe mi necesidad, o tengo que pagar, en el caso del barbero, tengo que pagar el alquiler de la barbería o el recibo de energía eléctrica, o tengo cuentas que pagar. No es que nadie está discutiendo con nadie la necesidad de lo que dice, o la verdad. Nadie está discutiendo con nadie eso. El punto es, ¿usted cree que la enfermedad lo va a perdonar por eso? ¿Usted cree que la enfermedad le va a decir, sí, tiene razón, usted salió por necesidad? Usted salió porque ya no aguantaba el encierro. Usted salió porque tenía que ir a comprar comida. Dicen, es que si no me muero de COVID, me muero de hambre. Todas las personas que salen, usted, amigo que nos está viendo, cuando ha salido, todas las veces que ha salido por hambre. Hágase una pregunta usted mismo. Si la respuesta es sí, ha salido por hambre, ok, ignore lo que le estoy diciendo. Si salió por hambre, olvídese, ahí tiene toda la razón. Pero todos salieron por hambre. Todas las veces que usted salió por hambre. Cuando va a la casa de un amigo, de un vecino, a una fiesta, fue por hambre. Cuando salió a emborracharse, salió por hambre. Cuando salieron así a comprar sandalias o comprar ropa, leggings, ¿eran necesarios? Sí, por hambre. Tal vez el que los vendía, pero no creo que el que los compraba. Entonces, alguien va a decir, uy,
qué pesado el presidente, qué mala gente se ha hecho el presidente. Yo creo que ya están aburridos de ver las imágenes de Italia, de ver las imágenes de España, de ver las imágenes de Estados Unidos, de ver las imágenes de Ecuador, porque se las mostramos en cadenas anteriores. Quiero mostrarles otras imágenes de México. No habían visto imágenes de México, creo. Y no es algo en contra, como me han reclamado de otro gobierno, no es en contra de ningún gobierno. Continúan es simplemente porque nadie. Estos detenidos y así como se no sumaron... perdona a México, no va a perdonar a El Salvador y no va a perdonar a Guatemala, ni a Honduras, ni a ningún país de Latinoamérica. Si tienen el video de México, por favor. Este es un video de un hospital en México. Al ser intervenidos horas antes del toque de queda, al estar en la calle sin documentos. La situación de Ecuador va a castigar con cárcel a los contagiados con este brote que violaron o violen la cuarentena. Ha sido la ministra del Interior de ese país la que ha anunciado. Si pueden volver a poner el video del inicio, por favor. Que esas personas... Bien, vecinos de San Juan del Lurigancho continúan sin el toque de queda, sin obedecer. Estos detenidos se sumaron a las 200, sí, a las 200 personas, entre hombres y mujeres, que llenaron la canchita de fútbol de la comisaría Santa Elizabeth al ser intervenidos horas antes del toque de queda, al estar en la calle sin documentos. La situación de Ecuador va a castigar con cárcel a los contagiados con este brote que violaron o violen la cuarentena. Ha sido la ministra del Interior de ese país la que ha anunciado esta medida, precisando que esas personas ya están identificadas. Como si no estuviera pasando nada. En República Dominicana, el hallar a un grupo de personas en una fiesta hizo que las autoridades no solo detuvieran a estas personas, sino que como castigo recorrieran diversas calles limpiando. En Honduras varios efectivos tuvieron que usar la fuerza con este hombre. Es injusto porque yo voy a la iglesia, a mí no voy a gritar, tengo mis hijos de mantener, señor. Haciendo ejercicios y entonando consignas, la policía de Venezuela castigó a quienes fueron hallados en la calle, sin acatar la cuarentena. Sin embargo, hay otros que fueron a las playas en Brasil, como estos jóvenes que manifestaron que les nieguen hacer deporte es tonto. Sin duda, quienes no acatan esta cuarentena pasan no solo a ser vistos a nivel mundial, sino que serán recordados por exponer a miles de personas al peligro. Tenemos a más de 600 personas que luchan contra el coronavirus, pero superamos los 20.000 detenidos por no cumplir con el aislamiento social y el toque de queda. Por eso las autoridades han impuesto curiosos escarmientos a los que no cumplen la ley. Muchos de estos faltosos, por querer estirar las piernas, han tenido que someterse a arduos ejercicios y, por supuesto, al ridículo público. Los ronderos de Tambo Grande fueron más allá y con chicote en mano dejaron tatuada la lección que el aislamiento social es obligatorio. Seguimos recibiendo videos muy dramáticos de lo que pasó esta tarde en el Hospital de las Américas en Ecatepec, Estado de México, ante la incursión de familiares que, argumentando que no les daban informes de sus familiares, pues dieron portazo y entraron. Compartan, vean, aquí los están matando a todos en las Américas. Los están matando, eso no es justo. Eso no es justo. Ayer estaba bien. Ayer estaba bien, este güey lo había cuidado nosotros. Todos los que tienen aquí, a todos, mire, arrumbados. Compartan. Compartan todos los que tienen arrumbados. Bien, vecinos en San Juan del... Creo que seguía un video de Perú. Por favor, si pueden poner el video de Perú. Este video de Perú, bien. El último video que vieron fue de México, de un hospital en el Estado de México, en donde los familiares querían información de sus seres queridos. Pues evidentemente el caos que había ahí no es culpa del gobierno o culpa del hospital, simplemente es culpa de que se sobresaturó, de que el sistema colapsó. Los familiares entraron a la fuerza y luego se encontraron con todos los cadáveres adentro. Y el sistema de salud de México es inferior al nuestro. Tenemos más capacidad nosotros, tenemos más recursos, tenemos más dinero. ¿Qué va a pasar cuando tengamos el nivel de avance del coronavirus que tiene México, lo tengamos nosotros? Entonces vamos a querer saber cómo están nuestros familiares adentro del hospital. Vamos a querer entrar a la fuerza.
porque no nos dan información, porque todos los doctores y los enfermeros y las enfermeras están atendiendo a los que todavía se pueden salvar. ¿Y qué va a pasar cuando rebalsen las morgues, como está pasando en Perú? Lástima que no estaba el video, es de una morgue rebalsada. Perú ya lleva más de 50,000 casos confirmados y lleva más de 2,000 muertos. 2,000 muertos. Ecuador lleva 31,000 casos a la fecha y casi 2,000 muertos también. Y ojo, esos son datos oficiales. Sin embargo, el mismo gobierno ha dicho que ha recogido más de 10,000 cadáveres de las casas. República Dominicana lleva 8,000 casos y 354 muertos. Ojo, está empezando. Así como empezó en Europa, así como empezó en España. En Brasil ya hay 113,000 casos confirmados y más de 8,000 muertos. En México ya llevan más de 25,000 casos confirmados y más de 2,000 muertos. Incluso yo vi gente que decía, bueno, ¿y por qué no hacemos lo que hace Suecia? Que Suecia está dejando que la gente se contagie para ganar inmunidad colectiva. Bueno, en primer lugar, Suecia tiene un sistema de salud universal envidiable, no tenemos ni el 10% de eso. Tiene inversión en educación, en disciplina, la gente es más disciplinada, hay mucho más distanciamiento social, limpieza, acceso al agua potable, a los servicios básicos. Uno de los mejores sistemas de salud del mundo y además universal, ¿eh? Sin embargo, Suecia ya lleva más de... ¿Cuántas muertes lleva Suecia? Llevaba 2,000... Ya, gracias. Llevaba algo de, o sea, estaba viendo unas gráficas, presidente, de comparación entre Suiza y Suecia, precisamente por esto, y las curvas son completamente diferentes, y es como usted dice, o sea, a pesar de la capacidad que tienen, no han logrado controlar la cantidad de personas fallecidas. Ahora le puedo confirmar los números, pero iban por 2,000 o algo así de fallecidos. 2,000 y pico de fallecidos en Suecia, cuando tienen un sistema de salud que ya quisiéramos nosotros tener el 10% de eso. Y no lo tenemos. No tenemos el 10% de eso. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí en El Salvador? ¿Qué es lo que está pasando? Quiero que veamos un poco las gráficas de Centroamérica, comparativas. Lo que tenemos en Guatemala, en Honduras. Ahí está. Tenemos los muertos. Las muertes en Panamá, que son las más altas. Luego tenemos las muertes confirmadas en Honduras. Luego tenemos las muertes confirmadas en Guatemala. Luego tenemos las muertes confirmadas en El Salvador. Y luego tenemos las muertes confirmadas en Costa Rica. Ahora, quiero hacer un dato y quiero hacer un hincapié en esto. Y es el número de pruebas que se están haciendo. Porque es muy probable que tengamos un subregistro muy alto en la región. Y es algo que le tenemos mucho miedo realmente por lo que puede pasar en la región, por el subregistro. Y quiero que, si me pueden mostrar la gráfica de pruebas que se están realizando. Esas son las pruebas que se han hecho en Panamá, un buen número, tomando en cuenta que la población de Panamá es menor que la de El Salvador, y sin embargo han hecho más pruebas. Luego las pruebas de El Salvador, es la gráfica azul, la barra azul, son las pruebas que se han hecho en El Salvador. Ya subió, ya está arriba de 30,000. Con las de ayer. Luego están las gráficas de Costa Rica, las pruebas que hizo Costa Rica, las pruebas que ha hecho Guatemala y las pruebas que ha hecho Honduras. Aquí hay algo que me salta a la vista muchísimo y me preocupa, y eso no es de nuevo, no son ataques a ningún gobierno ni nada, no ganamos nada con eso, es simplemente para que no nos confundamos y vayamos a decir, hagamos lo que hace Suecia, hagamos lo que hace Costa Rica, porque luego vamos a cometer el mismo error que están cometiendo ellos. Si pueden poner veamos Panamá, está muy bien en pruebas, está mejor que nosotros, aunque en pocos días les vamos a pasar, pero están muy bien, ellos tienen además menos población que El Salvador. Sin embargo, ya tienen más de, ¿cuántos muertos? Perdón, doctor. ¿Panamá? Sí, Panamá. Panamá tiene 7,400 casos y
Panamá tiene 7.200 casos y tiene 203 fallecidos. Es decir, sí tienen un poco más de pruebas con nosotros, pero tiene 14 veces más casos que nosotros y tiene 17 veces más fallecidos que nosotros. Pero acá hay un punto que quiero resaltar, y es Costa Rica, Guatemala y Honduras. Honduras hacía 100 pruebas diarias hasta hace unos días y tenían un aproximado de 30 casos nuevos cada día. Subieron a 300 pruebas diarias por día y están teniendo 100 casos nuevos diarios. Es decir, si hicieran el número que hace El Salvador, probablemente pasaran a tener 500 a 600 casos nuevos diarios, si hicieran el número de pruebas que se hacen aquí. Entonces el subregistro de casos, Costa Rica, por ejemplo, Costa Rica empezó a hacer una cantidad de pruebas excelente. De hecho, dicen que la capacidad de Costa Rica es de 2.500. Sin embargo, últimamente está haciendo 160 pruebas, 130 pruebas. Yo digo, ¿por qué no hacen las 2.500? Ellos tendrán sus razones, son un país soberano y tomarán sus decisiones y sabrán cómo llevan su respuesta a la pandemia. Pero si nosotros en lugar de hacer 1.600 pruebas hiciéramos 160, pues en lugar de tener los 32 casos de ayer hubiéramos tenido 3. Y entonces dijéramos, solo son 3 casos, ya bajamos la curva, ya estamos bien, hay más curados que casos nuevos, hay menos casos activos que casos recuperados. Claro, si estamos haciendo menos pruebas. Pero ese es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que está pasando es que no van a encontrar los casos, no van a aislarlos, no van a aislar los nexos, ¿y qué va a pasar cuando se rebalse? Y eso también genera un subregistro en los muertos, porque cuando llega un paciente rápido a un hospital y fallece de neumonía o de paro respiratorio, de paro cardiovascular o de insuficiencia renal aguda combinado con paro respiratorio, se registra así si no se ha hecho prueba de COVID. Pero si se le hace prueba de COVID y resulta positivo antes de que fallezca, se le pone fallecido por COVID. Nadie hace pruebas o pocos hacen pruebas a los cadáveres y por lo tanto se puede dar un subregistro. Sobre el tema de subregistros, el New York Times hizo un estudio. Si pueden poner la gráfica del estudio que hizo el New York Times sobre los subregistros que se están haciendo en el mundo. Se puede poner la gráfica, por favor, del estudio del New York Times, donde están todos los casos confirmados de acuerdo a ellos y los casos reales. Y la diferencia entre los casos reales estimados por el estudio que hizo este grupo de científicos versus los casos reportados por esos países. ¿La tienen? No, esta no es, esta es la muerte confirmada. Igual podemos hablar de esta que es importante. Estos son las muertes confirmadas por cada 1.000.000 de habitantes. Porque hay gente que dice, bueno, pero probablemente hay países que tienen más muertos, pero es porque tienen más población. Entonces veamos la cantidad de muertos confirmados por cada 1.000.000 de habitantes, la cual pues nos da una proporcionalidad. ¿Sí me puedes pasar esa gráfica? Porque está en la pantalla. Bien, ahí pueden ver las muertes totales reportadas por cada país y su proporción de acuerdo a cada 1.000.000 de habitantes. El Salvador tiene 6.5 millones, agarre el número que quiere y multiplícalo por 6.5 y eso equivaldría a la cantidad de muertes en El Salvador. Países como Bélgica, por ejemplo, que son países que admiramos nosotros, países que nosotros decimos quisiéramos ser un país como Bélgica, que tiene una seguridad social como la de Bélgica, que tiene niveles educativos, que tiene inversión en salud como la de Bélgica. Bélgica es el segundo país con más muertes per cápita del mundo. Veamos la tabla de Latinoamérica.
Muertes confirmadas por millón de habitantes ocasionadas por el COVID-19 en Latinoamérica. Ahí está, por cada millón en Ecuador, por cada millón en Panamá, por cada millón en Perú, por cada millón en Brasil. Ahora multiplica eso por la cantidad de millones de habitantes que tiene Brasil, por cada millón en República Dominicana. Entonces nos damos cuenta de que el problema ya no es un problema de Europa, ya no es un problema de Asia, ya no es un problema de Estados Unidos, es un problema que está aquí enfrente, alrededor de nosotros. Y no lo queremos ver, y no lo queremos asumir, y no entendemos que estos problemas además están iniciando. Yo les pedí un cálculo, que me sacara un cálculo, de cuántas muertes habían en el mundo hace 2 meses. Hace 2 meses. Esto es lo mismo, la cantidad de muertes por millón de habitantes. Ahí pueden hacer la comparación, el país que más tiene, luego va Bélgica, que es el segundo país, luego va Andorra, España, Italia, el Reino Unido, que además ya le pasó, ojo, el Reino Unido en cantidad ya le pasó a Italia. En cantidad por millón de habitantes está abajo, pero en cantidad total ya está por encima de Italia. Luego va Francia, luego está el promedio mundial, que está justo antes de El Salvador, y luego está El Salvador, que esa es la cantidad de muertes por cada millón de habitantes que tiene El Salvador, muy aún por debajo, muy por debajo del promedio mundial, pero no queremos estar en ese promedio mundial. Yo les pedí un cálculo, que era cuántos muertos tenía el mundo hace 2 meses, el 5 de marzo, y cuántos muertos tiene ahora el mundo, el 5 de mayo. Entonces, eso nos da una imagen de que cuando hace 2 meses la gente decía, no, si solo son tantos muertos, si lo comparamos con la gripe, lo comparamos con una influenza normal, lo comparamos con los accidentes de tránsito, esto es un problema pequeño, no tenemos que preocuparnos tanto, no seamos tan alarmistas, solo son tantas muertes, pero miremos la progresión en 2 meses. Y luego les pedí, ahora denme los números de muertos en el continente americano, en toda América, ver en el 5 de marzo versus la cantidad de muertos al día de hoy, 2 meses después. Y podemos ver la diferencia entre... Podemos ver la diferencia entre una cantidad de hace 2 meses y la cantidad de ahora. Esto es el 5. Bueno, el 5 de marzo habían 11 muertos en el continente americano. 11 muertos. El 5 de mayo, 2 meses después, solo 60 días de diferencia, hay 87,000 muertos. Pasamos de 11 a 87,000 en 2 meses. Entonces ahora pregúntense cuánto va a pasar en 2 meses más. Si la progresión es exponencial, geométrica o aritmética, la que usted quiera, pero pasamos de 11 muertos hace 2 meses a 87,000 muertos en el continente americano ahora. Ahora hagamos la proyección, la que usted quiera, la puede hacer aritmética, la puede hacer, algunos dicen exponencial, otra la puede hacer geométrica, logarítmica, como usted quiera. Ponga la proyección que quiera. ¿Cómo estaremos dentro de 2 meses en el continente americano? Y eso es lo que me preocupa. Y ahora les quiero explicar qué es lo que está pasando más en El Salvador. Si me van a poner la presentación que tengo aquí, por favor. Si ustedes ven, esto ya se lo he explicado de la fase 2, no se preocupen, no lo voy a explicar de nuevo. Ya lo han visto antes. El problema es el siguiente. Con el EISA encontramos los casos. María, José, Pedro, ya está meme de Pedro. Y cada uno tiene sus nexos. Vamos a hacer los de José para que no la agarren con Pedro. O María. María tiene nexos. Y dentro de los nexos de María, uno de los contagiados es Ruth. Los que están en oscuro no están contagiados. Ruth tiene a su vez sus nexos. Uno de sus nexos contagiados es Ricardo y Ricardo tiene a su vez sus nexos. Esto
es lo que encontramos nosotros con el seguimiento de nexos epidemiológicos. Y entonces aislamos no solo a María, sino que también a los que contagió María, y luego después de 6 días, 5 días de incubación del virus más la prueba que tarda otro día, aislamos los nexos de María, así vamos hasta que encontramos el último de la cadena. ¿Cuál es el problema? Que en los últimos días han estado apareciendo casos en Turín, en Tepetitán, en San Miguel de Mercedes, en San Pablo Tacachico, etcétera, y de repente encontramos que son nexos desconocidos, es decir, encontramos personas que aparentemente no tienen una cadena epidemiológica, evidentemente la tienen, es simplemente que no la conocemos. Y entonces encontramos un caso, por ejemplo le hemos puesto Jorge, que es una persona que llegó a una unidad de salud de San Pablo Tacachico, llegó enferma, se le hizo el examen, tiene COVID, por supuesto se aisló, se le está dando tratamiento de COVID y se agarran sus nexos epidemiológicos, su familia, sus amigos, su vecino, etcétera. Bien, ¿cuál es el problema? Jorge es un agricultor, no sale del municipio, nadie lo llegó a visitar de otro municipio o fuera del país. Entonces, ¿qué pasa con Jorge? ¿Quién contagió a Jorge? Evidentemente fue alguien más de San Pablo Tacachico, pero no lo sabemos. Eso nos dice que hay casos que no estamos detectando aún con la gran cantidad de muestras que estamos haciendo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que hay, y esto es hipotético hacia atrás, una cadena de nexos hacia atrás. Probablemente alguien, Roberto, contagió a sus nexos epidemiológicos y uno de sus nexos epidemiológicos contagió a Jorge, quien contagió a los demás. Pero ¿dónde está el problema? Que nosotros tenemos que encontrar primero, de Jorge, cuando hacemos los nexos, tenemos que ir encontrando hacia atrás. Y si en uno de los nexos epidemiológicos de Jorge encontramos a Iliana, que fue quien la contagió, o a Eduardo, que tal vez no contagió a Jorge, pero estuvo en el círculo social de Jorge, el cual se contagió también de la misma persona que contagió a Iliana, tal vez podamos encontrar a Roberto. Y Roberto sí podemos saber de dónde fue contagiado, ya sea es un trabajador de la salud, o él sí va a San Salvador, o él sí fue visitado o viajó. Y entonces podemos encontrar los nexos epidemiológicos y por ende encontrar a quién contagió no solo Jorge, sino a quién contagió Miguel y a quién contagió Eduardo. De esta manera podemos encontrar las cadenas epidemiológicas del virus, pero si no, no podemos encontrarlo. Y la clave aquí es si el contagio es más rápido o el contagio es más lento que el virus, que el EICE. Si nosotros tenemos un contagio más rápido, el EICE va a ir corriendo, tratando de aislar los nexos y contenerlos, como lo estamos haciendo, pero el COVID va a ir más rápido que nosotros. Y pues, por simple lógica y sentido común, cada vez van a haber más enfermos, cada vez va a crecer más la enfermedad y cada vez vamos a ir perdiendo la batalla inexorablemente. Vamos a aislar uno, pero van a haber más, vamos a aislar otro, pero cada vez van a ir más. Entonces nosotros vamos aislando, pero el virus va creciendo más rápido de lo que nosotros podemos aislar. Y entonces, a pesar que nosotros vamos trabajando, el virus nos va a terminar ganando la batalla. Entonces necesitamos tener un contagio más lento. El EICE no puede ser más rápido, es decir, vamos a tratar, vamos a meterle más recursos, más gente, pero tiene un límite. Pero para que el EICE pueda ser más rápido que el COVID, la única forma es que nosotros podamos aislar los nexos más rápido que el virus. Entonces el virus va creciendo, pero nosotros vamos aislando también. Y logramos aislar a todos antes de que el virus crezca. Si lográramos esto, el virus se detiene en El Salvador. Pero para esto el contagio del virus tiene que ser más lento que nuestro trabajo de aislamiento de nexos epidemiológicos. Y esto no está pasando ahorita. Al contrario, si ustedes ven, hay una aceleración de casos diarios. Cuando reportamos nuestro primer caso en marzo 19, el siguiente día reportamos 1, el siguiente día reportamos 3 y así. Ustedes pueden ver la gráfica en la pantalla. Luego reportamos 3, 5, 9, 13, 30, 41, 62. Estos son casos nuevos, o sea, hay que ir sumando los casos con el anterior. O sea, es decir, son los casos totales, perdón. 41, 62, 78, 118. Pero si ustedes se fijan, en los últimos días hemos ido creciendo mucho más de lo normal. Y tenemos ahorita 587 casos más de lo que esperábamos tener hace 3 días en el día de hoy. Es decir, el virus se está expandiendo mucho más rápido que nuestra capacidad de contención del virus. Entonces, si nosotros seguimos conteniendo el virus a este nivel
más lento que el contagio del virus, es como tratar de sacar agua del mar con cubetas, como querer vaciar el mar con cubetas. No importa que metamos 4 cubetas, 10 cubetas, no importa que saquemos el agua del mar siempre nos va a ganar. Pero si nosotros, en este caso, hacemos que el contagio del virus baje, entonces vamos a poder ir aislando y vamos a lograr lo que queríamos lograr. Aquí le mostraba las tasas de contagio. Somos el país de Centroamérica con menos casos. Aquí no está Panamá, pero Panamá tiene muchos más casos que todos nosotros juntos. Así que obviamente, pues si lo pusiéramos también estaría muy por encima. No está Nicaragua porque pues nadie está tomando en cuenta Nicaragua para cifras. Pero si vemos el caso de Honduras, pero insisto, la cantidad de pruebas es mucho menor a la de nosotros y los casos reales en Honduras deben de estar muy por encima de lo que están reportando. Costa Rica nos daría la falsa impresión de que han aplanado la curva, pero realmente solo han bajado la cantidad de pruebas. Si nosotros medimos la cantidad de pruebas que hacían al principio con la cantidad de pruebas que están haciendo ahora, que están haciendo números incluso más bajos que los de Honduras, teniendo capacidad de hacer 15, 20 veces más de las que están haciendo, pues evidentemente Costa Rica lo único que está haciendo es haciendo menos pruebas, como que nosotros a partir de mañana, en lugar de hacer 1.700 pruebas, hiciéramos 100. Y entonces mañana, en lugar de tener 40 nuevos casos, vamos a tener 4. Y así va a parecer que aplanamos la curva cuando en realidad solo tomamos una decisión política de hacer menos pruebas. Pero eso lo que nos impediría es ser más rápido que el virus y nos impediría contener los casos antes de que contagien más gente. Como dije hace un rato, pan para hoy, hambre para mañana. Porque los casos, al final de cuentas, hay un porcentaje que se termina enfermando de gravedad y hay un porcentaje que se termina falleciendo y esos son vidas humanas, lo hayamos registrado en la curva o no lo hayamos registrado en la curva. Ahí quiero mostrarles un video de cómo empezaron a crecer los casos registrados y publicados. Y como pueden ver, empezó con China, no habían casos en otros países. Y luego empezaron los demás, Italia, Estados Unidos, Ecuador, México, Costa Rica, Honduras. Nosotros recuérdense que fuimos de los últimos, Guatemala, El Salvador. Y si pueden ver, El Salvador ha ido incrementando su capacidad de hacer pruebas y ahora seguimos estando abajo de Costa Rica, abajo de Honduras y abajo de Guatemala, pero estamos haciendo muchísimas más pruebas y por lo tanto vamos a encontrar más casos. Porque no vamos a tomar la decisión política de hacer menos pruebas para sentir que estamos bajando la curva, cuando en realidad la curva va a aumentar no por lo que nosotros decidamos, sino por lo que la enfermedad se está contagiando. Entonces, vamos a hacer más pruebas y pues obviamente entre más pruebas hagamos, más casos vamos a detectar. Pero también más casos vamos a poder aislar y más gente vamos a poder tratar a tiempo. Dicho eso, ustedes ya saben las medidas normales, el cumplimiento de la cuarentena domiciliaria obligatoria, cumplir las medidas sanitarias, el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla todo el tiempo. Bien, ahora, estamos haciendo lo más que podemos como gobierno, no solo en el aislamiento de los casos. Hay gente que dice, ¿por qué se tardan tanto en el hospital de Cifco? Ya debería estar listo. Como si construir el hospital más grande de Latinoamérica se pudiera hacer de un solo. Sin embargo, hemos construido hospitales temporales, hemos habilitado hospitales anteriores, estamos remodelando toda la red de hospitales públicos, toda. Nunca en la historia de El Salvador se había remodelado toda la red de hospitales públicos. Tienen las fotografías. Estamos remodelando toda la red de hospitales públicos, todita. Ahí estuvo. Hemos remodelado todo. Y lo que no está remodelado aún, se está remodelando. Y estamos cambiando pisos, techos, paredes, haciendo áreas especiales, aislando áreas, aislando las UCIs. Habían UCIs que el aire acondicionado reciclaba el mismo aire interno. Se está cambiando eso, se está arreglando toda la red de hospitales públicos. La red de hospitales públicos, cualquiera que los visita puede dar fe de ello, no parece a como estaban antes. Y algunos todavía están en construcción, algunos todavía se están poniendo canaletas, electricidad, nuevas áreas, se están construyendo áreas específicas, baños, se están arreglando las ventanas, los techos, las tuberías, ahora con las lluvias, también se están haciendo entradas especiales para ambulancias, áreas especiales para COVID y no COVID, accesos, se está cambiando toda la perfilería, se está cambiando todo lo que no servía, se está haciendo nuevo. Se está arreglando los sistemas eléctricos, se está arreglando básicamente todo. Pintura, albañilería, perfilería de tabla roca, y hemos construido hospitales nuevos. El hospital nuevo La Ceiba, que antes era el Hotel Siesta, es un hospital nuevo, totalmente nuevo, hecho de cero, empezado por este gobierno y terminado por este gobierno, y es un hospital que está 100% para pacientes COVID-19,
que no existía antes. Ahí está el Hospital de San Vicente en remodelación. Todos los hospitales se están remodelando. Todos los del país. Aparte, cambiando luminarias, cambiando techos, cambiando todo, arreglando todo, en todos los hospitales del país, los hospitales de la red pública y los hospitales del Seguro Social. Usulután, La Unión. Son 28 millones de dólares que se han invertido únicamente en la remodelación de hospitales. Es decir, y como ustedes pueden ver, no es pintura y una manita de gato, es remodelación total de Soyapango, Sonsonate, es decir, como pueden ver, es remodelación completa, todo, puertas, perfilería, ventanas, techos, luminarias, electricidad, agua potable, baños, todo. Se está dejando la red de hospitales paupérrima que se nos entregó en una red digna. Y se están haciendo nuevos hospitales, totalmente nuevos. El hospital de Tecoluca, el hospital de Jiquilisco que tienen en pantalla. Ese es el nuevo hospital de Jiquilisco, hecho 100% por nuestra administración, 100% para atender pacientes de COVID. Esto es muy superior a los hospitales temporales que se han hecho en otros países y se hizo en tiempo récord. Y ya está teniendo hospitales. El hospital de Jiquilisco, el hospital de Tecoluca, el hospital de la Segunda Brigada de Infantería, el hospital nuevo de La Ceiba, son hospitales nuevos. Incluso ya están atendiendo pacientes e incluso ya están dando pacientes de alta. Ya hemos dado pacientes de alta en Jiquilisco, ya hemos dado pacientes de alta en Tecoluca, ya estamos dando pacientes de alta de los nuevos hospitales. Nosotros no construimos un hospital. Bueno, este es un anuncio que quería hacer. Esta es la que era la residencia presidencial. Hace unos días ordené que se convirtiera en un centro de descanso médico. Entonces, la que fue la residencia presidencial ahora está siendo remodelada, va a estar lista para el sábado. El sábado va a estar lista para albergar 300 personas de nuestro personal médico, que van a poder ir ahí a dormir para no tener que ir a sus casas, porque muchos de ellos tienen miedo a contagiar a su familia. Pues ahora van a poder dormir en la residencia presidencial. Le estamos adecuando para que a partir del sábado, 300 personas puedan dormir ahí. Esto es aparte de todos los hoteles que hemos alquilado, en donde doctores, enfermeras, etcétera, pueden dormir. Pero la residencia presidencial va a ser utilizada para que nuestro personal médico pueda dormir ahí y no tenga que ir a su casa por si tiene miedo de contagiar a su familia. Evidentemente tenemos que tomar todas las medidas para que no se contagien, ellos también. Pero hemos hecho hospitales nuevos, mucho mejores que cualquier hospital temporal que se haya hecho en otro país. Y están ya funcionando. Y son hospitales muy dignos y muy bonitos. Y además hemos arreglado la red de hospitales públicos. Pero ¿qué va a pasar cuando se llenen? Ya se llenó el Hospital de San Rafael, que es nuestro hospital principal ahorita. Tenemos otros hospitales dedicados únicamente para COVID, como el Hospital Amatepec, el Hospital de Lis de San Miguel, el Hospital Saldaña. Son solo para COVID. También tenemos solo para COVID el Hospital de Jiquilisco, el Hospital de Tecoluca, el Hospital La Ceiba, el Hospital de la Segunda Brigada de Infantería en el aeropuerto de Comalapa. Pero cuando se llenen todos estos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que usar la red pública, la que ustedes ven que hemos remodelado con esos 28 millones de dólares. Entonces vamos a utilizar el Hospital San Juan de Dios, el Hospital de San Vicente, todos los hospitales. ¿Y qué va a pasar cuando se llenen todos los hospitales? Entonces va a entrar CIFCO 1. ¿Qué es CIFCO 1? Es el pabellón centroamericano, el grande, donde van a estar 300 unidades de cuidados intensivos, nuevas, cuando El Salvador tenía 100 en total. Luego, cuando se acabe eso, vamos a tener CIFCO 2, que son 300 nuevas unidades de cuidados intensivos. Y cuando se acabe eso, vamos a tener CIFCO 3, que es el que está fuera de CIFCO, que es la última línea de defensa, que son 2.000 camas y 300 unidades de cuidados intensivos, para hacer 1.000 en total en el país. Vamos a pasar de 100 a 1.000. ¿Pero qué va a pasar cuando eso se llene? ¿Cuántos casos, doctor Garzón, necesitamos aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas mundiales, para llenar 1.000 unidades de cuidados intensivos? ¿Serán unos 20.000? El 5% de los pacientes van a cuidado intensivo. Entonces, si tenemos 100 pacientes, tenemos 5. Si tenemos 1.000 pacientes, tenemos 50. Si tenemos 10.000 pacientes, tenemos 500. Y así, entonces 20.000 pacientes llenarían, 20.000 enfermos, 20.000 serían 1.000 pacientes de UCI. 1.000 pacientes de UCI. Y colapsaría aún CIFCO 3. Colapsaría toda nuestra red de hospitales, incluyendo los nuevos, incluyendo los temporales, incluyendo las remodelaciones.
las ampliaciones, incluyendo CIFCO 1, incluyendo CIFCO 2, incluyendo CIFCO 3. ¿Y después qué hacemos? ¿A dónde los ponemos? ¿A dónde los ponemos? ¿A dónde los atendemos? Es por eso que hemos decidido tomar nuevas medidas. De ahora en adelante para la cuarentena. Bien, en primer lugar, de ahora en adelante, con toda facultad legal, si usted rompe la cuarentena, va a ser conducido a un lugar donde la va a examinar un médico, y si ese médico determina que usted ha estado expuesto a un posible contagio, será remitido a un centro de cuarentena. Lo otro es que ya no va a poder ir a comprar comida todos los días. En teoría antes, de todos modos era así. Pero es muy difícil para nuestra fuerza pública saber si estaba yendo a comprar comida o no estaba yendo a comprar comida, o si era la primera vez o si no era la primera vez. Entonces, de ahora en adelante solo va a poder ir 2 veces a la semana, de igual manera que antes. La diferencia es que ahora va a ser con el último número de su DUI. No empieza hoy ni mañana, sino que empezará el jueves. Mañana se publicarán los números de DUI que podrán salir qué días. Entonces, si su número de DUI termina si su número de DUI termina en tal número, va a poder salir el lunes y el jueves. Si termina en tal número, saldrá martes y viernes. Si termina en tal número, saldrá miércoles y sábado. Si termina en tal número, saldrá tal día y domingo. Es decir, vamos a regular de acuerdo al número de DUI. No se podrá, los focos de infección más grandes, como los hemos visto, están en el área metropolitana de San Salvador, por lo tanto no se podrá transitar de municipio a municipio, es decir, no se podrá pasar de un municipio al otro. A menos, por supuesto, que tenga una carta de que va a laborar a ese otro municipio, pero no va a poder pasar para ir a comprar comida al otro municipio, ni para ir a la farmacia del otro municipio. Todos los municipios del área metropolitana de San Salvador tienen farmacias y todos tienen supermercados. Así que todos, ninguno tiene la excusa de tener que ir al otro municipio. Aparte de eso, con los alcaldes vamos a hacer controles especiales en los mercados, los cuales además tendrán las mismas reglas. Solo se va a poder salir 2 veces a la semana, de acuerdo a su número de DUI, durante 15 días. Ahora, hay algo bien importante, y es que lo que queremos hacer con eso es que si todos nos encerramos y cumplimos la cuarentena concienzudamente y pensando en la vida de nosotros y de nuestras familias, no solo vamos a bajar la cantidad de contagios diarios, sino que vamos a retroceder un poco el reloj, porque muchos de los casos se van a extinguir en 15 días, ya sea porque los curamos, ya sea porque se les dio su tratamiento, ya sea porque estaban asintomáticos, o ya sea porque pues pasó el tiempo de la enfermedad, pero no contagiaron más gente. Entonces, en lugar de crecer, va a decrecer la cantidad de casos activos. Y por lo tanto, eso lo vamos a ver con la cantidad de contagios diarios. Y si logramos bajar sustancialmente la curva, dentro de 15 días después, vamos a poder empezar a abrir algunas actividades económicas, empezando por la industria, la agricultura ya está abierta, la construcción, luego podemos seguir con los servicios, luego con el comercio, pero todo esto va a depender de cómo logramos bajar la curva. Es decir, si logramos bajarla lo suficiente, vamos a poder salir a trabajar, vamos a poder salir a abrir nuestros negocios, vamos a poder ir a hacer deporte, ir al trabajo, pero si no, vamos a tener que endurecer más las medidas. Todo va a depender de nosotros mismos, no depende del gobierno, no depende de la presidencia, no depende de la Asamblea Legislativa, depende de ustedes, de que ustedes digan, me voy a quedar en la casa, voy a cumplir con las reglas que además de obligatorias son buenas para mí y para mi familia. Y si cumplo con esas reglas, no solo vamos a bajar la curva y vamos a evitar la muerte de sus seres queridos, que es lo más importante, sino que además vamos a lograr lo menos importante, que es poder reactivar nuestra economía. Pero hoy por hoy vamos a tener que apretar nuestra economía para lograr bajar esa curva. Y se van a cerrar momentáneamente por estos 15 días más empresas de las que estaban abiertas. No se va a permitir ningún tipo de industria que no sea farmacéutica, ya no se va a permitir tener restaurantes abiertos, ni siquiera para llevar, únicamente se permitirá a domicilio. Las farmacias también podrán entregar a domicilio, los supermercados. Los únicos establecimientos que pueden estar abiertos son las agencias bancarias, los supermercados y las
farmacias y los puestos de venta de comida y de comida no para comer, sino para, perdón, comida de granos básicos y canasta básica, no comida servida, por supuesto, y medicamentos en los mercados, nada más. Todo lo demás tiene que estar cerrado. So pena de caer en desobediencia de particulares y eso es un delito penal. Si nosotros cumplimos todo esto, no salimos para comprar como vimos ahí o solo por romper la cuarentena o por ir a una fiesta, vamos a bajar la curva. Si no lo hacemos, no solo vamos a ponernos en riesgo a nosotros y a nuestra familia, así como oí a alguien en la televisión que dice, no me importa si me toca morir de algo. Bueno, ok, a usted no le importa, el problema es que usted se va a morir, pero no solo se va a morir usted, va a contagiar a otra gente que también se va a morir y esa gente no quería morirse como usted. Pero aparte de eso, no solo va a pasar que no vamos a poder salvar las vidas de los salvadoreños, que es la prioridad número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sino que más va a pasar otro 11 y 12 y 13, que es que no vamos a poder reactivar la economía. Y el gobierno y el Ministerio de Salud tiene toda la facultad para ordenar el cierre de cualquier tipo de negocio, si considera que es lo mejor para la salud del pueblo salvadoreño. Así que bajemos la curva para salvar la vida y la salud de todos. Pero si no le interesa su salud, por lo menos hágalo por la salud de los demás. Y si no le interesa la salud de los demás, pues entonces hágalo por su economía. Porque si no, no vamos a abrir los negocios. Lo que vamos a hacer es cerrarlos más. Necesitamos bajar la curva, necesitamos bajar los contagios. Y entonces vamos a salvar la vida, vamos a salvar la salud, no va a colapsar nuestro sistema de salud de por sí débil y pequeño. No va a lamentarse de sus decisiones. Pero aparte de todo eso, vamos a poder reactivar la economía poco a poco. Solo vamos a salir adelante de esto con solidaridad y trabajando en equipo. Si hay desavenencias políticas o las hubo, eso ahorita no debe importar. Y por eso hemos hecho un llamado a todos los alcaldes del país y un llamado a todos los políticos a que nos unamos y a que trabajemos en pro de nuestro país. Dentro de poco, ni Dios lo quiera, pero de acuerdo a las proyecciones, dentro de poco vamos a ver los estragos en otros países, vamos a ver el colapso de otros países y probablemente veremos el nuestro si no tomamos medidas ya. Y si solo damos un discurso aquí, terminamos la cadena y luego los días siguen peor, la gente sigue desobedeciendo, vamos a llenar los centros de cuarentena de gente retenida en la calle por violar la cuarentena y estar expuesta al contagio, pero la gente va a continuar saliendo y violando la cuarentena. Al final de cuentas, los estragos que estamos viendo en México, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Panamá, los que vamos a ver en Guatemala, los que vamos a ver en Honduras, los que vamos a ver en Costa Rica, los vamos a ver aquí en El Salvador. Entonces, por favor, pensemos en los demás, pensemos en nuestra familia, pensemos en nuestros seres queridos, pensemos en nosotros mismos. Y si no quiere pensar en nada, pues piensa en su economía, porque no vamos a abrir nada si no bajamos esa curva. Unámonos todos, trabajemos juntos, bajemos esa curva y abramos nuestra economía. Muchas gracias. Quería darle unas palabras al director de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Doctor Garzón, por favor. Gracias, presidente. Creo que ha comentado los temas importantes. Solo quería resaltar este último, o dos puntos en realidad importantes. Uno, los números siguen creciendo en la región de las Américas de manera alarmante y eso no podemos dejarlo de tener en cuenta. El segundo punto, salvar vidas empieza a ser el gran objetivo en este momento cuando empiezan a aumentar los números. Y el tercer punto, que la participación comunitaria tiene que ser en este momento mucho más fuerte que antes porque no hay otra manera de reducir la cantidad de contagios y poder salvar vidas. Finalmente, un comentario de la directora de la OPS que hacía hoy relacionado en la conferencia que hace cada semana, dice que el virus se enfrenta con la unidad nacional y con la solidaridad de los países de la región, de manera que creo que se está en el camino y hay que seguir insistiendo en esto y pedirle a la comunidad que por favor haga caso. ¿Qué pasa, doctor? Inexorablemente, si la población decide, bueno, vamos a seguir como estábamos hoy, ayer, antier, y aquí sabemos la progresión del virus, sabemos lo que ha pasado en otros países, ¿qué nos pasará a los salvadoreños en pocas semanas? De por sí, con el número de casos que hay, la transmisión comunitaria, esta mañana lo decíamos en una de las entrevistas que asistíamos con el ministro, ya está uno pensando en que cualquier persona que encuentra al frente está enferma. Entonces, el cuidado
propio, es de cada persona, empieza a ser fundamental en eso, además de la medida de cuarentena y de estar en casa. Y así esa explicación, y hubo algunos comentarios sobre eso, y usted lo ha dicho hace un momento, si todas las personas estuvieran por un tiempo guardadas en su casa, necesariamente baja la cantidad de contagios. Las personas que están enfermas van a mejorar, el que está hospitalizado va a mejorar y va a salir, y el que no se ha enfermado pues no va a enfermar. De lo contrario, el número de casos sigue siendo exponencial y no hay ninguna manera de pararlo. O sea, no hay servicio de salud como no ha habido en ningún país del mundo que sea capaz de sostener la cantidad de pacientes. Y el problema más grave es que la enfermedad tiene una característica, es que los pacientes se enferman muy rápido. O sea, así sean pacientes leves, en un momento las personas enferman de manera rápida y terminan en el hospital o falleciendo en la casa cuando no hay capacidad de atención. Entonces, por eso el manejo de los pacientes positivos hospitalizados es fundamental para la mejoría y para reducir la mortalidad de la gente. Pero cuando empiezan a sobrepasarse las capacidades, la gente va a fallecer, no hay más que hacer. Muchas gracias, doctor. También vamos a lanzar una página en las redes sociales, bueno, el decreto ejecutivo 22, que va a hacer, que va a regir qué va a estar abierto, qué no va a estar abierto, qué días puede circular con qué DUI, los establecimientos que van a tener sus reglas también, porque en la entrada del supermercado, del mercado, también se va a solicitar el DUI para ver si lleva el número o no, y si no lo lleva, pues va a ser retenido y va a ser llevado a la evaluación médica para definir si estuvo expuesto a contagio, que es lo más probable, porque ahora casi todo, salir a la calle es estar expuesto al contagio. Va a ser retenido y llevado a un centro de contención. Todas esas reglas se van a poner mañana. Mañana va a ser un día de cuarentena normal, digamos. El jueves inicia la cuarentena especial, que va a ser publicada, no ha sido publicada en el diario oficial por la misma razón, para que no entre en vigencia aún, entrará en vigencia hasta las 11:59 del día de mañana. Ya el jueves entramos en la cuarentena especial, con todas las reglas puestas en la ley que se aprobó, más el decreto ejecutivo 22, que es, digamos, el reglamento de esa ley. Pero vamos a lanzar además una página web para voluntarios. Nosotros sabemos que hay mucha gente que quiere ayudar, necesitamos ya enfermeras, enfermeros, laboratoristas, doctores, de todo tipo. Alguien dice, bueno, pues yo soy pediatra o yo soy médico de medicina interna. Sí, pero ahora necesitamos todo eso, porque al tener 1000 UCIs no vamos a tener 1000 intensivistas. Vamos a tener intensivistas que van a supervisar un número de UCIs, pero para estar atendiendo a cada paciente vamos a necesitar enfermeras, vamos a necesitar médicos, vamos a necesitar técnicos. Y necesitamos el ayuda de ustedes. Va a ser un voluntariado pagado, es decir, no queremos que trabajen de gratis. Gracias a Dios tenemos los fondos para pagar, pero sí queremos que sean gente que quiera ayudar y que tenga la capacidad para usar sus talentos y ayudarnos a poder salvar vidas de la gente que inexorablemente, hagamos lo que hagamos, se va a enfermar. Pero como dijo el doctor Garzón, si tenemos la capacidad hospitalaria suficiente para atender a la gente, podemos salvar a la mayoría de gente. Incluso en la UCI de San Rafael hemos salvado mucha gente. Ha fallecido gente, hoy falleció uno, pero hemos salvado más gente de la que ha fallecido en la UCI. Eso es un récord, incluso, de lo que se puede esperar, la prognosis que se puede esperar en una UCI. Pero eso es porque la UCI tiene espacio. Es porque la UCI tiene espacio. Pero ¿qué pasará cuando se llenen todas las UCIs? Y cuando se llenen todas las camas hospitalarias, la gente se va a quedar afuera a morir. Se va a morir en la cola, se va a morir en la acera, se va a morir en el pasillo del hospital, en la sala de espera, en su casa. Hay una imagen de una fosa que están haciendo en Manaus, en Brasil. Esto es en Brasil. Si pueden poner la fotografía, perdón que los agarre desprevenidos, pero si pueden poner la fotografía de Manaus en Brasil. Esto es una fosa captada desde arriba, que está aquí en Latinoamérica, no es en Asia, no es allá en África, no es allá en un país en Europa, lejano a El Salvador, no, es aquí en Latinoamérica, donde el virus empezó a atacar antes que
que en El Salvador, donde el virus avanzó antes que en El Salvador. Y entonces ellos ya están en una etapa más avanzada que la nuestra, y ya les pasó esto. Lo que vimos que pasó en México, lo que vimos que pasó en Ecuador, lo que vimos que pasó en otros países, y lo que está pasando en Brasil. Pero eso es precisamente lo que no queremos que pase. ¿No está? No es necesario. Es lo que no queremos que pase en El Salvador. Lo que queremos que pase en El Salvador es que los contagios sean mínimos. Sabemos que van a haber, pero que sean mínimos y que los podamos atender en nuestro sistema de salud y que les podamos dar el mejor tratamiento posible. Y aún dando el tratamiento posible, terminan falleciendo. Hubo un caso que a mí en lo particular me dolió mucho porque empezamos a verlo desde el principio. Don Carlos, fue un caso que lo vimos desde el principio. Yo personalmente preguntaba 5 o 6 veces cómo seguía en el día. Necesitaban hacerle unos exámenes especiales, lo mandamos a hacer un laboratorio privado. Alquilamos una máquina de hemofiltración que es mejor que la diálisis, la llevamos ahí para tenerla ahí. Al final no se usó porque sus riñones empezaron a mejorar. Se compraron los mejores medicamentos, estuvimos encima de todo lo que él necesitaba. Se buscó, se le hizo los análisis, todo el tratamiento, se le puso todo el equipo humano, tecnológico, medicamentoso, etcétera, para tratarlo. Al final falleció. Y luego salió un reportaje diciendo de que había fallecido por mala praxis. Y bueno, yo entiendo a la familia, porque si hubiera sido un pariente mío, probablemente yo estaría enojado con todos también. Pero yo no sé en cuántos países el presidente está personalmente preocupado por cada paciente. Ahorita aún lo podemos hacer, pero va a llegar el momento en donde va a ser imposible para el ministro, va a ser imposible para este servidor estar pendiente de cada paciente, y van a haber más muertos. Y al final de cuentas el culpable va a ser el médico, el hospital, el ministro de Salud, el presidente, el gobierno, que no me cura. Pero estamos diciendo ahorita, no se contagien. Primero porque la enfermedad, muchos con el tratamiento adecuado han fallecido. Imagínense, bueno, el hospital militar, ministro, ¿cuántos pacientes tiene en la UCI del hospital militar? Únicamente tenía 2, tengo entendido, 2. Ahora tiene 2. Y ya falleció 1. Y estamos hablando de que teníamos solo 3, en ese momento habían 2 pacientes, y ahora 3 incluyendo el que tenemos ahora. Es decir, había capacidad médica, de espacio, de ventilación y todo para atenderlo, y aún así falleció. Imagínense si no tuviéramos el espacio. Entonces, háganlo por ustedes, no lo hagan por nosotros, no lo hagan por el gobierno, háganlo por ustedes, háganlo por su familia, quédense en la casa. Si tienen necesidad, con más razón, el gobierno va a repartir 2.7 millones de canastas básicas, 2.7 millones de canastas básicas, para ayudarle a que no diga, tengo que salir a comprar comida o tengo que salir para conseguir dinero para comprar comida. El gobierno va a repartir 2.7 millones de canastas básicas. Pero por favor, quédese en la casa. No se lo pedimos por nosotros, se lo pedimos por usted. El que se va a salvar es usted y su familia, por Dios. Bueno, esa es la fotografía de Brasil. Lo que ustedes están viendo pareciera un parqueo de un centro comercial, pero no, son tumbas, fosas masivas, porque no alcanzan los cementerios para tirar todos los cuerpos. Ahí no hay funeral, no hay despedida, no hay un pastor o un cura dando unas últimas palabras, una familia de dolientes con sus amigos y seres queridos alrededor dándole fuerzas y fortaleza, ¿no? Probablemente les den un número para cuando pase todo esto sepa en qué número está su familiar. Y esto no es en África, esto no es en Asia, ni siquiera en Europa. Esto es aquí en Latinoamérica. Y está muy cerca de El Salvador. Bueno, ya está en los casos en El Salvador. Así que yo les quiero pedir, no tengamos este tipo de fotografías en nuestro país, por favor. Pero eso va a depender de ustedes, no solo de nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a todo El Salvador. Muchas gracias. Desde el despacho presidencial. Transmitió el gobierno de El Salvador. Agradecemos a los medios de comunicación por enlazarse a la cadena nacional de radio y televisión.